En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X. Estamos ya en la parte segunda del Catecismo que trata de la oración. El capítulo primero, la oración en general, la pregunta 276, que dice así: oye Dios siempre las oraciones bien hechas. Sí, siempre oye Dios las oraciones bien hechas, pero siempre en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación, y no siempre según nuestra voluntad. Entonces hay que tener en cuenta, como es el catecismo, las oraciones bien hechas, porque uno puede pedir mal, y lo dice Santiago Apóstol. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y entre otras razones pedimos mal, porque muchas veces no pedimos realmente lo que es conforme a nuestra salvación. Y eso lo enseña San Agustín en ese famoso texto en que nuestro Señor dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y San Agustín explica que pedir en el nombre de Cristo es pedir lo que es conveniente a nuestra salvación, lo que es según la voluntad de Cristo. Eso es pedir en el nombre de Cristo. No es simplemente que diga, en el nombre de Jesucristo quiero una casa, un carro. No, porque muchas veces no es lo que conviene a mi salvación y Dios no me lo da. Lo que es pedir las cosas conducentes a nuestra salvación. Eso es hacer oraciones bien hechas. Y por eso nunca hay que olvidar que la oración primordialmente es para lo espiritual, para nuestra santificación, para nuestra salvación. Primordialmente es para eso. Y solo de una manera secundaria y siempre subordinada a la voluntad de Dios, las cosas materiales. Porque uno puede pedir salud, uno puede pedir un mejor trabajo, casa, carro, no tiene nada de malo. Pero siempre, si es tu voluntad, si esa es tu mayor gloria, si esa es mi salvación. Porque eso no es lo esencial de la oración. Y por eso tienen que ser bien hechas las oraciones, para que sean siempre oídas. Si lo hago mal, evidentemente Dios no lo va a oír. Si yo pido algo que va a ser para daño de mi alma en última instancia, Dios, que lo sabe todo mejor que uno, Dios no me lo va a dar. Así yo esté segurísimo, porque a veces puede pasar, pero es que ¿qué tiene malo lo que yo pido? Si yo estoy pidiendo un mejor trabajo para sacar adelante mi familia o esto y lo otro. Sí, pero Dios sabe más que tú. Y Él capaz está viendo con su omnisciencia que sí, mejor trabajo y al final vas a usar mal el dinero. Te hacen ensoberbecer o llenar de soberbia, lo que sea, y te vas a perder. O con la salud, lo mismo. Entonces, las oraciones bien hechas son siempre escuchadas. No hay que olvidar eso. Porque muchas veces está la queja. ¿Por qué dicen que Dios siempre escucha si yo no sé cuántos novenas, rosarios, bla, 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 y no he obtenido lo que pido? Hay que ver si uno ha pedido bien. Entonces, muy importante eso. Siguiente pregunta, 277. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? Dice, la oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor en todas las cosas. Lo importante, el hecho de que yo rece me hace recordar esa relación de dependencia que tengo con Dios, de indigencia, porque normalmente rezamos, o la mayoría de las veces rezamos para pedir algo, para pedir ayuda. Nos recuerda esa dependencia, como Dios está por encima. Nos hace pensar, continúa el catecismo, en las cosas celestiales más vale. Yo me pongo a hacer oración, mi mente va al cielo, a la vida eterna, a todo lo que tiene que ver con Dios. Nos hace adelantar en la virtud, muy importante también. Si no hay oración, si no hay una vida de verdadera oración constante, no voy a aguantar nada en la virtud. Va a ser puro humo, digamos, lo que yo en teoría hago. Es muy importante rezar. Rezar siempre, y pedir en especial las virtudes que uno ve que carece, porque siempre todos tenemos algún defecto dominante, donde van más marcados nuestros pecados. Entonces hay que pedir a Dios particularmente esa virtud, de la paciencia, de la pureza, de la humildad, de lo que fuera. Uno ve donde uno falla más y más carece una cierta virtud, pedir una oración e insistir mucho, pensando en lo que decíamos antes, que es una oración conducente a mi salvación. Estoy pidiendo algo que me ayuda a mi santificación. Y Dios va a oír esa oración y me va a dar la gracia. Entonces, para adelantar la virtud, nos alcanza de Dios misericordia
Por supuesto, si yo rezo, arrepentido de mis pecados, con contrición perfecta, obtengo el perdón de Dios. La oración ayuda a alcanzar misericordia. Nos fortalece contra las tentaciones, también muy importante. Muchas veces, de hecho, las caídas en pecados por falta de oración. Porque no oramos y estamos débiles espiritualmente. Así como el que no come y está débil corporalmente, y entonces enferma fácilmente. Lo mismo en el espíritu. La comida del alma es la oración. Y uno no come con mucha oración, uno está débil espiritualmente. Y llegan las tentaciones que nunca faltan y uno cae. Entonces, fortalece contra las tentaciones. Hay que rezar mucho para evitarlas, para vencerlas. Nos confortan las tribulaciones, también muy importante. Muy importante. De hecho, Santiago Apóstol dice, alguno está triste, reza. Eso es lo que dice Santiago Apóstol en Cristo. Rezar en las tribulaciones, que nunca faltan. No olvidar, es un valle de lágrimas esta vida, hasta que uno se muere siempre, digamos, es así la vida, tampoco es que uno siempre está aplastado, Dios da momentos, pero la cruz está y siempre va a estar y va a marcar la vida. La felicidad plena y absoluta es solamente en el cielo, si nos salvamos por misericordia de Dios. Entonces en las tribulaciones rezar, orar, que curiosamente es lo que no solemos hacer. Estamos con alguna cruz muy pesada, algún problema, y lo último que hacemos es rezar. Entonces, no quiero, padre, es que no quiero rezar, no he rezado porque estoy con tantos, no, rece más, si se siente atribulado con problemas, hay que rezar más. Y no caer en la tentación que nos pone el maligno de, en vez de la oración, que no quiere ser, volcarnos a las criaturas, buscar un falso consuelo en las criaturas, sea lo que sea, ¿no? Sea pepitas, sea el alcohol, sea comer más, entonces que están con la ansiedad y empiezan a comer mucho. Entonces, no hay que volverse a las criaturas, sino a la oración. Nos socorre en nuestras necesidades y nos obtiene la gracia de la perseverancia final. Eso es muy importante. La gracia de la perseverancia final. Hay que rezar para salvarnos. Esta es la frase muy famosa y conocida de San Alfonso, que dice: el que ora se salva, el que no ora se condena. Así de sencillo, así lo resumen. Si uno quiere salvarse, hay que rezar todos los días para tener la gracia de la perseverancia final. Y de hecho, en ese sentido, todos los días en nuestras oraciones hay que pedir explícitamente: pide, Dios mío, que persevere. Dios mío, que muera antes de cometer algunos pecados mortales. Mátame, que me parta un rayo, que se abra la tierra y me trague vivo, pero que no peque mortalmente. Muy importante. Todos los días pedir la perseverancia final, en especial por medio de la Santísima Virgen, esa conocida devoción de rezarle a Teresa María a la Virgen con esa intención. Al despertarse, antes de dormir, en ambos momentos, cuando uno quiera, por recomendarse. Porque si no lo hacemos, nos arriesgamos a que no haya esa perseverancia final. Porque estamos de pie el día de hoy y mañana. ¿Cuántos no eran mejores que uno y cayeron? Entonces, por eso hay que en ese sentido tener mucha humildad, mucho temor y con mucha sencillez en la oración decir: Dios mío, como dijimos, que persevere, que me muera antes, mátame, lo que sea, pero que no peque, que no te pierda, que no me condene, sino que me pueda salvar. La siguiente pregunta, 278. ¿En qué ocasiones especialmente hemos de orar? Hemos de orar especialmente en los peligros, en las tentaciones. Eso es muy, muy importante. Lo que hacemos recién. Si uno no reza, tiene hábito de oración, no está débil espiritualmente, no cede a la tentación. Y es muy importante que en el momento que uno es tentado, que tarde que temprano llega, la vida del hombre es una lucha constante hasta que uno se muere y siempre hay tentaciones, a veces más fuertes, a veces no tan fuertes, pero siempre hay. Entonces, en ese momento que soy tentado a pecar, en especial si son pecados graves, pecados mortales, hay que rezar. Lo que hacemos recién, decir: no, Dios mío, quítame esto de la cabeza, mejor mátame, yo no quiero hacer esto. Rezar mucho. Y muchos de hecho caen porque viene la tentación, son tentados fuertemente y no rezan.
No se les ocurre elevar su alma a Dios y decir, Dios mío, ayúdame, ampárame, que voy a sucumbir. Y no lo hacen y se caen en el pecado. Es muy importante, y en eso insisten siempre. Uno lee cualquier libro espiritual, cualquier autor espiritual, lo que uno quiera, y siempre es básico. En la tentación, rezar, recurrir a Dios, a María Santísima. Porque si no, por eso uno peca, y es bueno que uno inclusive medite en eso, hay que saber cuántas veces uno ha pecado, y pensar en el momento que uno tenía la tentación, y preguntarse, ¿yo qué hice en ese momento? Recé, recurrí a Dios, sí, no, poquito, mucho, perseveré, ¿no? Y no va a ver que cuando uno cayó fue porque uno no recurrió para nada a Dios, o si uno intentó fue como apenas, pero no fue algo realmente que uno dijera para que Dios me ayudara, como tal, bien hecho, digamos así. En el trance de la muerte, dice también, claro que sí. Inclusive Dios nos dé la gracia de ser preservados de una muerte repentina. Eso se pide en la letanía de los santos. A subitánea et improvisa muerte, líbranos Domine. Líbranos de la muerte imprevista y súbita. ¿Por qué? Porque uno no puede prepararse. Si uno va por la calle y lo atropella un carro, le da un infarto, un cabello muerto, es muerte instantánea. No lo puede. Le pide a Dios la gracia de poder ser conscientes en nuestros últimos momentos, y en esos momentos rezar. Y es más, desde que uno ya está grave con alguna enfermedad, eso es muy triste, uno lo ve mucho como sacerdote. ¿Cuántas personas hay que no están ya en la agonía en las últimas, pero alguna enfermedad tienen, grave, mal que bien se van acercando de poco a poco a ese último momento, y no ya están en la luna? Pareciera que son santos, que no existe, no lo va a juzgar Él cuando se mueran, que no existe el cielo, no existe el infierno. Uno dice, sería para estar todo el día rezando el rosario, solamente pensando en cosas espirituales, y no. Y uno dice, qué tristeza, porque en el fondo es una gracia que tengan esa enfermedad y que mal que bien vean venir el último momento y no lo aprovechen. Y más de uno, de hecho, se murió y acaso alguna oración, tal vez ni eso. Entonces, muy importante, en el trance de la muerte, rezar y pedir a Dios que tengamos inclusive la gracia, si es voluntario, los últimos sacramentos, que pueda llegar al sacerdote, confesarlo a uno, la extremaunción, el viático, la Sagrada Comunión, tantas bendiciones especiales que hay para sus últimos momentos, y a Dios esa gracia. Y continúa diciendo la respuesta, además, hemos de orar frecuentemente, y es bien que esto se haga a la mañana, a la tarde y al principio de las acciones más importantes del día. En definitiva, la vida de cualquier católico que realmente se precie de tal y que sea un buen hijo de Dios, está marcada por la oración. Eso que a veces pasa, de que hay personas que sí, católico, y en el día convierte una Ave María, apenas una bendición que se echarán, una vergüenza eso. Tiene que haber oraciones de la mañana, levantarme a dar gracias a Dios, encomendar el día, ofrecer las acciones. Oraciones evidentemente de la tarde, de la noche, para agradecer por lo que pasó, pedir perdón por los pecados que mal que bien uno por la flaqueza siempre se cuela. Y frecuentemente durante el día, aculatorias, elevar a Dios, Santo Rosario. Hoy en día nosotros insistimos mucho, digamos, alguien que diga, yo soy católico y amo a Dios y bla, 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 y no les Rosario todos los días, farsantes, digamos, humo, paja. No puede faltar el Santo Rosario todos los días, sin falta, a María Santísima. Entonces, vida de oración. Al principio dice el catecismo de las acciones más importantes del día. Esa es una costumbre muy buena. Uno va a empezar una acción, tal vez apenas voy a empezar mi trabajo, hago una Ave María, encomiendo esto Virgen Santísima, líbrame del pecado, etc. Acabo lo mismo. Me voy a trasladar de un lugar a otro, me encomiendo a mi ángel de la guarda, San Rafael, que me lleve con bien, me tenga con bien. En definitiva, como decimos, tiene que haber o estar marcado el día del católico, la vida en definitiva, por la oración. Porque si no, pues por eso es que tantos pecados que cometemos y tantos problemas. La siguiente y última pregunta, 279, ¿por quiénes hemos de orar? Hemos de orar
por todos, muy importante, por todos, a saber, por nosotros mismos. La caridad empieza por casa, por uno mismo, hay que rezar por la propia salvación, para que uno venza sus pecados, sus defectos, etc. Por nuestros padres, por supuesto, es inclusive un deber de piedad, por el cuarto mandamiento, por los padres vivos y difuntos, ¿no es cierto? Si ya fallecieron los padres de alguno, incluso se aplica hasta parientes más atrás, ¿no es cierto? Abuelos, tíos, lo que sea, hay que rezar por los parientes fallecidos, difuntos, por su eterno descanso. Superiores, bienhechores, muy importante. Si alguien me ha hecho alguna vez algún bien, de cualquier tipo, tal vez alguna ayuda material, o más grande espiritual, alguien que me ayuda espiritualmente de alguna manera, tengo que rezar por esa persona. Hay que ser agradecido, alguien me ayudó, rezar por él, comendarlo a Dios. Es lo menos que puedo hacer. Amigos, evidentemente, y enemigos, muy importante. No hay que olvidar que esa es inclusive la nota característica realmente que distingue nuestra santa religión de todas las demás. El amor a los enemigos, orar por los enemigos. Eso no existe en ninguna otra religión, no existe. En el antiguo, el paganismo antes era, si te podías vengar, Dios, bendito sea Dios. Si veías que el que te hizo daño le iba mal, para regocijarse. Y si podías darle un remate, lo rematabas, gran Dios. Y no. En la religión que nos vino a dar nuestro Señor Jesucristo, la única verdadera, el amor a los enemigos es fundamental. Como Él dice, rezar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. Entonces hay que orar por nuestros enemigos, es decir, por todos aquellos que de una u otra manera nos hayan podido haber hecho algún daño. Ese es el sentido genérico, no tanto que yo odie a alguien o alguien me odia, pero sabemos, y es raro, casi en la vida todo el mundo pasa, somos humanos, tenemos días buenos, tenemos días malos, un roce, una discusión, lo que sea, entonces ya ni lo veo, ni lo saludo, no quiero saber de él, y miles de cosas más. Y pongamos que hasta me pudo haber tratado mal. Así como yo a veces me enojo y trato mal a otros, pues se enojó y me trató re feo. Entonces, y no lo odio, a veces tampoco me odia, pero quedó allí la herida, la cuestión. Y entra la miseria humana y hasta rezar nos cuesta, pues esa persona no queremos ni pensar, y no, está mal. Y si uno deliberadamente excluye a esta persona de las oraciones, no quiere uno rezar por ella, es un pecado contra la caridad. No puede excluir, al revés. Antes uno tiene que decir, Dios mío, te la encomiendo. Me cuesta, pero la perdono por amor a ti y te la encomiendo, bendícela, que le vaya bien, que le vaya mejor, que se salve, dale todas las gracias que necesita y a mí ayúdame a perdonarla y a quitarme esta cosa que siento contra esa persona. Es muy importante orar por los enemigos. Entonces hay que analizarnos, que no fallemos en eso. Inclusive es muy bueno y muy meritorio, y para ejercitarnos en la virtud de la caridad, que uno de propósito los piense y los coloque. Porque uno se va contra su naturaleza caída, que precisamente lo que queremos es ni pensar en esa persona, no, sino, fulano, este me hizo daño, el otro no sé qué, tal. Dios mío, todos estos te los recomiendo. Bendícelos, que les vaya re bien, etc. Continúa la respuesta: por la conversión de los pobres pecadores. Eso es muy importante, siempre por los pecadores, muy importante, que pedía Nuestra Señora en Fátima. De hecho, esas oraciones uno en esta vida muchas veces no lo ve, pero el día del juicio vamos a ver, nos va a mostrar tantas oraciones que uno hizo. Va a decir, todas las almas que uno ni idea. Y ahí están. Todas las almas que uno, por las oraciones, logró ayudar a su salvación. Porque no olvidemos que Dios es Dios y Él aplica el que quiere. Capaz si nos enteramos el día del juicio que gracias a esa Ave María que recé, que ni tantas ganas tenía, pero al final la recé. Yo no soy un pagano por allá en la China, Dios le dio las gracias que necesitaba y se salvó. Vamos a enterar del juicio, porque la oración nunca le pierde. Y es una oración muy agradable a Dios, la oración por la conversión de los pecadores. Entonces, rezar siempre
todos los pobres pecadores, la conversión, de los que están fuera de la verdadera iglesia, también muy importante, herejes, protestantes, luteranos, calvinistas, cismáticos, ortodoxos rusos, los griegos, musulmanes, judíos. La conversión de los judíos es muy importante y muy católico, ¿verdad? Porque Dios les quita ese velo que les impide reconocer a Cristo, que de hecho es muy importante en estos tiempos que vivimos, porque eso va a ser una de las señales más claras de la mayor proximidad de la vuelta de Cristo, la conversión del pueblo judío, como están las profecías. Uno tiene que rezar por esas cosas, por todas las personas, tantos paganos. Uno piensa que no, pero hay mucho paganismo todavía. Si uno fuera a la India, y siguen con ídolos y adoran bichos de metal. Uno pensaría que eso ya se muy parecido. Y creyendo en politeístas, creyendo en cientos de miles de dioses. De hecho, dicen que por eso allá predicar a Cristo, es decir, lograr convertirlos a Cristo en sí, no es fácil. ¿Por qué? Porque uno llega y Cristo Dios, bueno, grandioso. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen miles de dioses, no más. Y no, porque toca hacerles entender que no es uno más, es el único. Y los otros en los que creías no sirven, no son nada. Entonces todas esas almas, hay que rezar por ellas, la conversión. Y termina diciendo la respuesta, por las benditas almas del purgatorio. Importantísimo. Es una obra de piedad muy importante, una obra de misericordia. Rezar no solo por los vivos que recién decíamos, sino por todos los difuntos. Las benditas almas del purgatorio. Principalmente, como decíamos recién, los parientes de uno, los padres, abuelos, tíos, bisabuelos, quién sabe, generaciones antiguas de la familia que ni sabe que existieron. Rezar por todos ellos, por los amigos y seres queridos que han fallecido, por tantas almas abandonadas en el purgatorio, que no hay nadie que rece por ellas, ya sea porque o se murieron y se salvaron por gracia de Dios y sus parientes los descuidan, o porque ya se murieron todos los que los conocieron. No vimos que el purgatorio no es como una cosa de, bueno, alguien se fue al purgatorio y pasaron 2 años y ya. Según se suele enseñar, sin mucho problema pueden llegar a pasar siglos. Las almas allí, en el purgatorio. Entonces, una gran obra de misericordia, tantas almas que llevarán tal vez sus buenos siglos de allí, purgando y sufriendo y padeciendo, rezar por ellas. Por ejemplo, la oración es encomendar a Dios a las benditas almas del purgatorio, las necesitadas y abandonadas, y especialmente es bueno encomendarle las que le fueron más devotos a Él, a la Eucaristía, a María Santísima. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. Mañana empezaremos a ver qué nos enseña el Catecismo sobre el Padre Nuestro, o la oración dominical que se llama Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.